Así que vamos a entrar en esta tarde, en esta palabra del Señor a nuestras vidas. Y vamos a poner ahí el título, ¿verdad? El descanso en Dios. Aleluya. ¿Sabe que vivimos en un mundo que eh, hay tanto movimiento, hay tantos compromisos, eh, pagos que hacer? El día se va tan rápido, las semanas se van tan rápido, los meses se van tan rápido y los años van pasando. Aleluya. Lo bueno es que usted yo lo veo lo igual, ¿no? Los años no le pasan, no lo tocan, no sé qué. Aleluya. Pero sabe que a veces se vuelve hasta estresante y cansado, tanto movimiento, tanto compromiso que tenemos, que hemos adquirido. Y aquel que es padre de familia, que es mamá. Y aún fíjese que aún los niños que están tan chiquitos y a veces uno parece que no se estresaran, que no, pero a veces andan bien de malas. Y es que andan estresados y ellos también se estresan, ellos también en su mundo chiquito, los problemas que para nosotros quizás es insignificante, quizás no tiene ningún sentido, pero para ellos es algo que está ahí martillando su corazoncito, martillando su mente. Y así que uno pasa estos momentos difíciles, son tiempos, hermanos, que estresa. Y sabe que el estrés no solamente es aquello que de repente busca la manera, el estrés de sacarnos de las casillas, de sacarnos de la paz y del gozo y de respirar, ¿verdad? Esa alegría, esa felicidad, sino que el estrés, fíjese que se manifiesta también en el cuerpo, se manifiesta muchas veces en nuestras actitudes. El estrés se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida, pero Dios nos ha dado a nosotros las herramientas y nos ha dado los principios para ayudarnos a que nosotros descansemos en Él, que tengamos descanso, que esa paz se materialice en nuestra vida. Y en medio de tanta bulla, en medio de tanto alboroto, en medio de todo, los compromisos que tenemos, ese apuro cada fin de mes, muchas de las veces, esas obligaciones que nos hacen a nosotros pensar más de lo que debemos de pensar, meditar más de lo que debemos de meditar, y a veces no es fácil, pero en medio de todo, Dios siempre tiene una respuesta, Dios siempre tiene una palabra. Y el propósito de Dios es ayudarnos a nosotros que mientras vivamos en esta tierra podamos nosotros disfrutar y podamos tener descanso en Él. En la Biblia habla acerca de los descansos, no voy a hablar acerca en esta tarde de los descansos que hay, pero Dios nos da a nosotros esas herramientas y esos principios para poder disfrutar del descanso y hermanos, poder vencer cada vez que se presenta el estrés, cada vez que se nos levanta el estrés. Hermanos, y comienza a hacer, porque el estrés, hermanos, llega a un punto que puede hacer estragos en nuestra vida. Hemos aprendido a través de los tiempos y a través de la palabra y a través, hermano, de las experiencias que hemos tenido nosotros, porque yo sé que más de alguno de ustedes en algún momento se estresó tanto que no durmió, en algún momento usted se estresó tanto que no comió, en algún momento se estresó tanto que quiso tirar todo no sé, cómo quieren llamar usted esa palabra, pero lo quiso tirar todo. Ya, no quiero seguir en este trabajo más, ya no lo quiero, ya no me gusta. Pero después dijo, wow, pero es que aquí gano bien y aunque estoy todo estresado, pero vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante, vamos a pasar la página. Pero sabe que uno pasa esos tiempos, ¿no? Pero bendito sea Dios que Él es fiel. Amén. Yo quiero entrar y quería introducir un poquito acerca de esto y leer el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice esta palabra así, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Seguimos. Eso nos apunta para que me los pusieran aquí en la pantalla. La palabra griega para paz es eirene, la cual indica reposo,
contraste con conflicto, este viene para aprender acerca de Jesús. ¿Quién promete? Fíjese, porque es que Dios nos ha dado promesas. En Mateo capítulo 11, verso 29 dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que la promesa de Dios es traer a nuestra vida descanso. Pero esto descanso es aprendido porque Jesús mismo se dio a conocer. ¿Cuántos se acuerdan de allá de las bienaventuranzas allá en el monte de los olivos, donde el Señor comenzó a enseñar las bienaventuranzas? Y ahí usted va a encontrar que hay por lo menos, los que saben dicen que hay 49 mandamientos o, 40, las 49 leyes de Jesús. Entonces Jesús, a través de estos principios, Él se dio a conocer. Entonces esta paz que habla esta palabra es aprendido. En la medida que conocemos a Jesús, en la medida que conocemos sus principios, vamos nosotros depositando nuestra confianza, dependiendo más de lo que Él nos ha dicho, de lo que Él nos ha hablado, y sobre todo en la persona de Jesús, porque le vamos conociendo a Él. Aleluya. ¿Está aquí la iglesia? Por eso es importante entonces conocer estos principios que Dios ha enseñado, nos han dado instrucciones para que nosotros aprendamos a descansar en Él, porque Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, van a ver las dificultades, las tormentas se van a mover en el mundo, van a tener momentos muy difíciles, pero Él nos enseñó que íbamos a aprender, hermanos, a ser mansos y humildes de corazón como Él, y que en Él nosotros íbamos a encontrar el descanso. Amén. En otras palabras, íbamos a encontrarnos con esa paz interna en nuestro espíritu, en nuestro corazón, descansando, que Él es suficientemente grande y poderoso para ayudarnos a salir de la dificultad o de la tormenta. Aleluya. Amén. Así que entramos, porque les dije al principio que una de las cosas que afecta al estrés es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hermano, es investido muchas veces por las constantes estrés que vivimos. Mucha gente, hermano, de repente tiene diabetes, pero es el estrés. En un momento se le aceleró el estrés y el cuerpo fue alterado. De un minuto a otro, de un segundo a otro, se alteró debido al proceso o el estrés que vivió en determinado momento. Así que seguimos acá. La salud total no es simplemente la ausencia de la enfermedad mental, emocional o física, es la interacción dinámica y armoniosa entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo Pablo habla acerca de estas cosas, porque el propósito de Dios es guardarnos a nosotros en todo sentido, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, guardarnos. ¿Para qué? Más adelante vamos a ver el propósito también, porque no solamente es que Dios nos quiere guardar, sí, Él nos ama, pero siempre hay, dentro de todo hay un propósito. Entonces, para ir entendiendo y entrar más en este asunto, siempre es importante entender el verdadero yo. Amén. El verdadero yo. Mire, la salud total comienza con el entendimiento de que estás hecho de tres partes distintas: espíritu, alma y cuerpo. Este es un punto vital, porque nunca entenderás o alcanzarás la salud total sin entender la interacción entre el espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó a Adán, dijo: creamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen se refiere a la naturaleza espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y la Biblia dice que los que le adoran a Dios deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, el yo, ¿verdad? Es espiritual. Yo soy un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Por lo tanto, yo tengo que entender estas tres facetas de nuestra vida para poder comprender ciertas cosas que acontecen en nuestra vida. El origen de la enfermedad y la muerte. Aquí nos explica a nosotros, ¿verdad? Esta naturaleza triple del ser humano explica lo que pasó en el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán, ¿verdad?, que el mismo día que comiese el fruto prohibido, moriría. Pero Satanás dijo a Eva: no moriréis. Y Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Sin embargo, ¿verdad?, usted ve que ellos quedaron vivos. Entonces, ¿quién estaba en lo correcto?
Obviamente, Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran espíritu, entonces Adán y Eva murieron espiritualmente. Ahora su alma y su cuerpo quedaron vivos. Por eso, hermanos, tenemos que entender nosotros que para nosotros volver a nacer una vez más, tuvimos que nacer de nuevo a través de Cristo Jesús. Nuestro espíritu nació de nuevo. Ese es el comienzo de nuestra vida en Cristo, el ADN de Dios. Por eso que en algún momento, ¿verdad? Cuando estaba Nicodemo, se le presentó a Jesús, ¿verdad? El Señor le enseñó a él que para entrar al cielo era necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dijo a Jesús, como un hombre viejo puede entrar una vez más al vientre de su madre por segunda vez. Imagínense. En otra palabra, la meta de la salud total, si tiene ahí, así que los que llevan apunte hoy están beneficiados porque pueden tomar fotos. Amén. Aleluya. Así que la salud perfecta no es posible porque todos estamos en un proceso de morir físicamente. Pablo lo puntualiza cuando afirma que este hombre exterior se va desgastando, pero él dice también que el espíritu interno se va renovando de día en día. Entonces nosotros estamos caminando hacia la muerte. Si vamos a tener este cuerpo, va a tener que morir. Sin embargo, nuestro espíritu se va rejuveneciendo de día en día, se va fortaleciendo más y más. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que la salud total es la capacidad para cumplir el propósito por la cual Dios nos creó a nosotros. Amén. Estamos ahí cada quien. Así que cada uno de nosotros es amado por Dios y muy valioso para Él. Es decir, que de antes que nosotros naciésemos, Dios ya nos había diseñado para algo. Dios ya había dado una identidad y una realización para llevar a cabo, hermanos, en esta vida. Para Dios nos creó a nosotros, nos diseñó. Ahí dice, nos diseñó, ¿para qué? Para que nosotros llevásemos a cabo sus obras, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos para llevar esas obras, esas maravillas. Entonces hay un propósito en nuestra vida, pero debemos de entender que así como Dios le declaró a Jeremías que antes que él naciese lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones, de esa misma forma Dios también a nosotros nos diseñó. Desde antes que nosotros naciéramos, Él nos diseñó, Él nos formó, Él nos hizo, ¿verdad? A nosotros con un propósito. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros, que así como Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que llevar, ¿verdad?, este mensaje, enseñándoles a los que iban a formar como discípulos los mandamientos, los estatutos que él había dado. En otras palabras, los 49 leyes que Jesús les había enseñado a ellos. Entonces nosotros estamos diseñados para obras maravillosas de Dios. Además, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer obras mayores que yo. Aleluya. Entonces estamos en ese proceso del cumplimiento de los propósitos divinos, de los propósitos eternos. Entonces Dios nos enseña a nosotros, o nos quiere enseñar a través de los principios, cómo nosotros podemos caminar para nosotros poder resistir los embates, los estreses de la vida que provocan estragos en nuestro cuerpo. Recuerde que en la medida que nosotros nos deterioramos físicamente, pues también nuestras fuerzas se van menguando, van disminuyendo. Pero el propósito de Dios es que rindamos al máximo, que rindamos al punto, que seamos eficaces en las obras que Dios nos ha encomendado realizar. Aleluya, ese es el propósito de Dios. Entonces salud total siendo hechura completa. Aleluya. Siendo hechura completa, la salud total fue demostrada por Jesús cuando sanó a los 10 leprosos. La lepra era una terrible enfermedad en aquellos días debido a las podridas infecciones, lesiones y causadas, ¿verdad? Y que estaba esta situación. Una de las cosas que Jesús hizo en la vida de los 10 leprosos fue que él limpió la sangre. El paso inicial de sanidad no solo era remover la piel, sino
limpiar la sangre, la impureza que producía o hacía que esta enfermedad se manifestara en el cuerpo. Está aquí la iglesia del Señor. Aleluya. Así que de esta forma la escritura establece que mientras iban quedaron limpios. La palabra griega traducida como limpios es katerisi, la cual significa purificar. En un sentido físico, esto se refería principalmente al sistema circulatorio, porque la vida de la carne, la Biblia dice que está en la sangre. En un sentido espiritual, katerisi se refiere a la remoción de la contaminación y culpa del pecado. Recuerde que una de las cosas que afectan a la humanidad hoy en día es el pecado. Y si hay una causa por la cual el mundo está muriendo hoy en día, en diferentes razones, diferentes causas, la principalmente es el pecado, la separación de Dios con el ser humano. El segundo proceso que vemos aquí en esta palabra dice que fue sanado de la carne. La siguiente frase en este versículo nos dice que ellos vieron que estaban sanados. Es la palabra griega aiomai, la cual significa restaurar la salud temporal. Esto indicaría que síntomas físicos de la enfermedad habían desaparecido, y una vez que la sangre es limpiada de sus impurezas de la carne, esta está lista para ser restaurada en su salud. Fíjese, primero Dios removió el pecado, limpió la sangre, la purificó. Entonces la carne estaba lista para manifestar la sanidad divina de Dios. Aleluya, alcanzando la integridad. A pesar de este proceso de sanidad, todavía había una tercera fase por la cual pasar. Sin esta tercera fase no habría salud total, sino simplemente la remoción de la sangre de la angustiante condición de la enfermedad. Porque la salud involucra una relación restaurada con Dios y las señales de gozo, libertad, paz interior que le acompañan. Aleluya. Está aquí toda la iglesia. Cuando uno de los leprosos vio que había sido sanado, dice que él regresó. Y cuando él regresó, dice que se postró y puso su rostro a los pies de Jesús y dice que le adoró, le dio gracias. Pero eso Jesús preguntó entonces, no eran 10 los que había sanado o los que había limpiado, ¿dónde están? Sino este extranjero. Está aquí en la iglesia del Señor. Aleluya. Así que hay 3 aspectos en la salvación. En este versículo la palabra griega traducida salvado es sozo. ¿Sí está? ¿No está? ¿No está? En este versículo la palabra griega traducida salvado es sozo. En otros pasajes se traduce hecho íntegro. En realidad hay 3 aspectos de salvación e integridad. Entonces, la primera, fíjese que encontramos nosotros la salvación, que es la salvación del Espíritu. Y la salvación del Espíritu es instantánea. Usted inmediatamente nace de nuevo. Por eso que el milagro más grande que uno puede recibir no es la sanidad del cuerpo, no es la sanidad, no es un milagro en nuestro cuerpo, no es que Dios levante un paralítico, sane a alguien de sida o de diabetes. No, el milagro más grande es nuestro nuevo nacimiento, que viene cuando nosotros declaramos la palabra o lo profesamos, de acuerdo a Romanos 10, 9 y 13, que dice que si confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón. Entonces aquí en estos versos bíblicos habla que inmediatamente nuestro espíritu, hermano, Dios lo hace que sea de nuevo. Ya tenemos el ADN de Dios. Hubo un cambio interno donde nacimos de nuevo. Entonces por eso es que usted tiene hambre por Dios, hambre por la palabra, hambre por orar, hambre por adorar, hambre por santificarse más, hambre por buscar más de Dios. Pero eso viene por el espíritu que fue nacido de nuevo, porque la vieja naturaleza, recuerde que solamente siempre está en continuo al mal. Aleluya. Lo segundo, está la salvación del alma, que es constante, que es completamente diferente, que cuando usted vino a Cristo nació de nuevo, pero cuando en el alma, recuerde que ahí está la mente, la voluntad y las emociones. Este es un proceso que es continuo. La Biblia dice que nosotros recibamos la palabra con mansedumbre, aquella palabra implantada con mansedumbre. Entonces nosotros, nuestra alma está en un proceso de renovación, de transformación, de cambio, pero eso debido a la palabra, como en Romanos 12 capítulo 1 adelante, que habla acerca de la renovación de la mente. Entonces estamos nosotros trabajando, y la palabra, ¿verdad? Decimos que esta puede salvar, es souso, la que salva nuestras almas. Entonces somos salvados, dice, por
la palabra. Y lo tercero es la salvación del cuerpo. El tercer aspecto involucra la integridad del cuerpo físico, lo que está supedimitado a la obediencia de los estándares morales de Dios, porque el que siembra para la carne, de la carne segará, dice, corrupción. Es más, dice Pablo que en los tiempos de Corintio había un hombre, hermano, que se había corrompido tanto que él dijo, bueno, entréguenlo a Satanás para que en el día del Señor su espíritu sea salvo. Aleluya. Está aquí la iglesia del Señor. Fíjese, hay tres aspectos primarios que influyen en la salud, y esto es muy importante que nosotros lo vamos entendiendo para nosotros vivir nuestro tiempo en la tierra. Recuerde que estamos dentro de un tiempo temporal, de un tiempo que tenemos que rendir al máximo. Entonces nuestra responsabilidad es aprender para estar bien. Nuestra responsabilidad es buscar nosotros los principios, la forma de Dios para nosotros estar, hermano, en la mejor calidad de vida para servirle a Dios. Si hay algo que yo siempre he aprendido y algunas veces he enseñado, es que nosotros, hermanos, mientras estamos en esta tierra, es necesario que tengamos argumentos delante de Dios para nosotros presentarnos, porque si queremos más vida, si queremos más salud, si queremos más fuerza, si queremos más energía, tenemos que estar delante de Él con los argumentos y los principios, hermanos, que nos hacen estar de pie delante de Él. Aleluya. Para entender y alcanzar la salud total necesitamos estar conscientes de los siguientes factores. Una, tendencia genética. Fíjese que todos heredamos esas tendencias genéticas basadas en la debilidad de nuestra composición genética. Una tendencia no tiene por qué convertirse en enfermedades si seguimos el estilo de vida de Dios o los principios de Dios. No necesariamente, a pesar que nosotros venimos con esas tendencias, con esas herencias ancestrales de cómo eran nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, no necesariamente nosotros tenemos que aceptar recibir estas herencias. Recuerden, tenemos principios para nosotros despojarnos o no recibir estas herencias. Sin embargo, es una de las formas que el cuerpo humano recibe algún tipo de enfermedad. En segundo lugar está la constitución física. Por ejemplo, fíjese que un abuelo vivió 98 años y vivió una salud formidable, pero hizo y deshizo, hizo muchas cosas malas, vivió una vida inmoral, pero vivió. Y uno dice, bueno, el problema es cuando uno ve a veces la generación siguiente y uno dice, wow, pero su nieto apenas tiene 2 meses y ya está muriendo, o tiene 2 meses o ya murió. Y es la constitución física que muchas veces nosotros heredamos, ¿verdad? O que nosotros heredamos a nuestros hijos de la forma que nosotros vivimos. Usted hoy se está cuidando, está viviendo una buena vida. Entonces usted cuando sus hijos van a heredar las condiciones físicas, las condiciones de su cuerpo, porque ese es el gen que usted está transmitiendo, que usted alguien está aquí todavía. Entonces hay una herencia que usted está dando a sus hijos en la forma en que ha vivido, en la forma que se ha comportado, y esa es parte de una de las formas por la cual muchas veces los niños nacen mal, se enfermaron. Todas estas cosas vienen por cosas ancestrales, como llegaron a nuestra vida, o como los hijos subsiguientes que vienen llegan a ellos. ¿Alguien está aquí? Hoy viene a dar instrucciones, así que cuando hay instrucciones es que usted tiene que estar bien despierto. Aleluya, cuando lo predico yo lo despierto a usted, pero hoy no, usted tiene que estar despierto, recibiendo. Amén. Aleluya. Así que su nieto, hermano, que como él vivió una vida en desorden, ¿verdad? Debilitó las constituciones de su hijo y su nieto. Es decir, nosotros debilitamos esas constituciones, esa parte física viene debilitada, y por eso es que a veces usted ve muchos niños que salen con problemas, con situaciones, con enfermedades muchas veces, y a veces uno, pero ¿qué pasó? Y es algo que se va heredando. Por eso es tan importante entender estos principios
para que usted se cuide, para que usted herede algo bueno a sus futuros nietos, a los que vienen por delante, ellos reciban una salud fuerza, que cuando vean ese bebé, cuando vean a ese niño, digan, wow, qué fuerte está, qué bonito está. Y cuando uno nace un niño, lo primero que ve son sus manitas, y ven sus piecitos, y a ver, checarlos por todos lados, cómo está, y lo primero que dice, aunque sea feíto, pero qué sanito que está. Lo veo que salió un poquito feíto, pero qué sano que está, y esa es la alegría que le da a uno, ¿verdad? Aleluya. No, cuando sale graciosito, dice, no, se parece al abuelo. Dice. Le echa la culpa al abuelo. No, pero lo primero que uno se fija, bueno, yo cuando nació Emily, yo lo estaba checando, que estuviera sanita, que estuviera, no, bien sanita, tal como los médicos lo habían dicho, bien sanita, bien bonita. Aleluya, igual que a su papá. No es que me esté echando flores, ¿verdad? Pero es lo primero que uno se fija, ¿sí o no? Usted no sé si fijo, estaba. Uno de que uno ve, uno no está viendo si tiene los ojos azules, si no, lo primero que ve es que esté sanito, que lo primero uno ve es el cuerpecito, que todo esté ahí en orden, que no le falte un pie, que no le falte la mano, que no le falte la cabeza, no. Lo primero que esté bien, es lo primero que hace uno. Está aquí la iglesia. Y la tercera, yo quiero que le preste atención a esto porque es tan importante. Fíjese cómo sea o que no sean nuestras tendencias genéticas y débiles constituyentes provocan enfermedades. Estas serán principalmente determinadas por las presiones en nuestra vida de acuerdo a lo que pensamos o decimos y hacemos. Y estas tres cosas las vamos a ver un poquito más adelante. Cómo afecta lo que pensamos, cómo afecta lo que decimos y cómo afecta también lo que comemos. ¿Está aquí la iglesia? Pero uno de los problemas que yo hablaba al principio, ¿se acuerda? Uno de los asuntos que hablaba en el principio, cómo puede afectar nuestra vida el estrés. Quiero que escuche esto. Puede haber muchas cosas, muchas causas de estrés, y hay muchas, ¿verdad? A veces hasta su jefe lo estresa. Solo lo mira y ya está estresado. Quizás su compañero de trabajo lo queda viendo y ya usted ya se estresó por eso. Algunos que se estresan porque no saben que van a comer al mediodía. Están pensando que como, y ya están estresados ya. Hay tantas presiones en la vida, fíjese. Pero es tan importante que veamos esta parte porque el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a canalizar las diferentes circunstancias, diferentes situaciones, o que aprendamos a canalizar lo que vivimos en la casa, lo que vivimos en el trabajo, inclusive, fíjese, hasta lo que vivimos, andamos afuera, porque si algo que a mí no me gusta, por ejemplo, es salir cuando está el tráfico. Yo he aprendido a salir con tiempo para que si me agarra el tráfico, hasta recostarme un poquito, digo, no me voy a estresar, no me voy a permitir que esto me estrese, porque uno, hermano, quiere que ese carro agarre alas y volar, y ya cuando usted comienza a pensar esas cosas, que ya está estresado. Ni cuenta de Dios, pero usted ya está estresado, porque ya está viendo cómo, y quiere que ese carro se le convierta en moto, o en bicicleta, porque de esa manera usted es así. Ya, si usted ya pensó cosas como esta, es que ya está estresado. Y uno se estresa con estar ahí, hermano. Y más si hubo un pequeño accidente, porque aquí usted sabe que un pequeño carril se bloqueó y ya el tráfico se puso pesado. Y estas cosas estresan. De repente le hablan al teléfono y usted ya no está hablando normal, ya está alterado ya. Y está alterado porque se estresó. Es que tú no sabes que estoy aquí y que tengo que llegar allá y que llevo media hora aquí, y usted sabe el estrés. Pero es importante que canalicemos cada situación para no entrar en esta cosa. Tal como tratar de cumplir nuestras responsabilidades en el tiempo limitado a pagar las cuentas con finanzas endeudadas. Fíjese, una de las cosas que nos estresa a nosotros es que como responsables que somos, que hay gente que no es responsable y usted sabe que no se va a estresar por eso.
pero es porque no es responsable. Pero cuando uno es responsable, uno puede llegar a estresarse por la responsabilidad que hay. Hay responsabilidades el fin de mes y tener esto en la mente llega a un punto que uno mentalmente se agota. Y cuando uno mentalmente se agota es que está estresado. Porque hay responsabilidades. Son responsabilidades que no podemos decir no. Son responsabilidades que no nos podemos hacer los locos. Son responsabilidades que sabemos que tenemos que ser puntuales. Aleluya. Y como sea, uno puede decir que no, pero esto puede llegar a estresar. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa presión? Porque es una presión. Y no todo el tiempo uno tiene esa bonanza, esa capacidad. Hay momentos que uno ve una escasez. Hay momentos que uno ve que no da. Por más que usted quiera estirar el dólar, no da. Y por más que usted quiere orar para que ese dólar en vez de 1 se convierta en 100, usted lo ve y siempre es de 1. Eso pues estresa. Yo me acuerdo que yo tenía un tiempo aquí que yo vivía porque Dios de repente traía a alguien de afuera y venía con un diezmo y decía, pastor, mire, tengo unos diezmos aquí y ore por mí. No era cristiano, no se congregaba acá ni tampoco le servía al Señor. Simplemente me aparecían de repente. De repente aparecía alguien, pastor, fíjese que tengo una ofrenda. Y yo era el tercer día, y usted sabe que el tercer día uno aquí en Estados Unidos ya, algunos es el primer día del mes. Algunos es el mero 30, que ya tiene que estar pagado ya. Pero algunos lugares tenemos la chance de que tenemos 3 días después del mes. Y ya era el tercer día. Wow, y a mí me faltaban $1,500, $1,800. Usted sabe el estrés que yo venía al Señor, Señor. Yo sé que usted me va a resolver, yo lo sé. Pero ¿quién me quita este estrés de esperar a última hora? De repente aparece alguien, pastor, fíjese que ore por mí. Tengo una situación, pero traje una ofrenda, mire. Sí, me venían con problemas, pero me traían una ofrenda, fíjese. Dios me mandaba gente que traía esa honra, pues. Y de repente venía $1,800. Y digo, ¿y qué le pasó? Pastor, fíjese que tengo a alguien ahí en la frontera. Y ya tiene 3 meses y no le hayan salida la situación. Y no sé qué hacer. Ahorita, venga, no se preocupe. Ahorita vamos a orar. Mire, el hombre se iba a la semana. Pastor, gracias que ya salió. Ya viene en camino. Muchas gracias. Ellos estaban estresados y yo también estaba estresado. Pero Dios nos ayudaba. Ahora, el propósito es no entrar en estos estrés porque son peligrosos. Seguimos, ¿verdad? Sin embargo, las presiones más grandes vienen por las actitudes de ira, la culpa, la lascivia, la amargura, la codicia, temor, envidia, y estas destruyen el sistema inmunológico. Estas vienen destruyendo. Entonces, cuando el sistema inmunológico se destruye, entonces nos debilitamos. Y pasa un virus que antes, hermanos, ni conscientes de esos virus nos afectaba, ahora con un virus tan pequeño y ya andamos ya con un problema en la salud. Que antes quizás no nos afectaba, pero de repente estamos afectados. Aleluya. Salud total es sanidad total. Aleluya. Pero sabe que esto es imposible, que nosotros tengamos una salud total. Es imposible porque estamos sobre este planeta, estamos sobre esta tierra y estamos, desde que nacemos, ya no tenemos una fecha, pero ya Dios tiene una fecha que vamos a partir, o sea, vamos a morir. Aleluya. O sea, hay un proceso ya. Pero sí es importante entender que la salud total se refiere a cumplir el número de años para los cuales Dios nos diseñó. Es decir,
No vamos a orar toda la vida, pero espérame, que Dios me diseñó para cuántos años. Así que apenas tengo 20 años, está prohibido que muera. O sea, no puedo, porque Dios me diseñó que voy a llegar a los 80. Dios me diseñó que voy a llegar a los 90. Algunos dicen que van a llegar a los 120 años, a los 130 años, yo no lo sé. Pero hay un diseño de parte divino de Dios. Y yo quiero traerte esta palabra porque lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, aprovechemos al máximo. Y que le saquemos, como decimos nosotros en Honduras, no sé si ustedes le dicen también allá en sus países, le vamos a sacar el jugo a esto. Le vamos a sacar el jugo a la vida, vamos a sacar lo mejor. Vamos a disfrutarlo, vamos a hacer que rinda mis años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que son obras que nosotros tenemos que manifestar de parte de Dios. Y es posible que nosotros todavía no hemos logrado, no lo hemos alcanzado. Hay muchas cosas que no hemos hecho para Dios. Hay muchas cosas que nosotros no hemos realizado. ¿Cuántas cosas usted todavía está pendiente? Piense por un momento. Piense por un momento cuántas cosas a usted le faltan. Ahora el apóstol Pablo, fíjese, enfermedad para muerte. Como creyente en el Señor, eres indestructible hasta que la obra sobre el planeta quede hecha. Una de las cosas que el apóstol Pablo, yo siempre algunas veces he dicho que el apóstol Pablo le ganó el tiempo. O sea, el apóstol Pablo llegó un momento que dijo, bueno, ya es tiempo, ya me puedo ir, pero al mismo tiempo decía, no, pero que todavía veo necesidad dentro del pueblo, pero lo que me correspondía a mí, lo que me tocaba a mí, lo que era mío, lo que Dios me encomendó, lo que Él me mandó a hacer, yo ya lo hice. Todo está hecho ya. Y Pablo, fíjese que lo entendía tan claro, lo dijo de esta manera, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero él miraba necesidades y él pensaba que podía seguir sirviendo quizás algunos años más, quizás algunos meses más. Yo no lo sé de qué forma lo estaba viendo, pero él sabía que él ya podía partir ya. Él ya sabía, tenía esa seguridad y esa certeza, por lo cual nosotros podemos decir, bueno, en otras palabras, nosotros podemos decir o discernir en el momento que estamos viviendo, en el momento que estamos pasando, podemos discernir y decir, bueno, todavía yo no he logrado todas las cosas que Dios ha dicho. Todavía no he experimentado todas las promesas que Dios me ha hablado. Todavía no se ha manifestado, no se ha establecido. Todavía no está en mi vida las promesas, tantas palabras proféticas. Todavía no ha habido cumplimiento en mi vida. Dios no me ha hablado, me ha dicho que voy a lograr y que voy a hacer esto. Dios me ha dicho, me ha hablado que haya estas obras, es que yo necesito realizar estos proyectos. Entonces uno dice, wow, pero apenas ni a la mitad he llegado. Por lo tanto, uno puede apelar a esa corte celestial, uno puede apelar a Dios y decirle, Señor, usted me ha hablado estas palabras, usted me ha dado estas palabras proféticas, usted me ha dado estas promesas, usted ha hablado a mi espíritu, ha hablado a mi vida, que yo voy a realizar estos proyectos, que yo voy a realizar. Pero como todavía no están, usted sabe que no es su tiempo, no es su momento de partir. Pablo lo dijo porque él sabía que él ya había hecho todo. Él ya estaba listo para irse con el Señor. Pero hermano, nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Todavía, yo creo que estamos enteros todavía. Hay tantas obras que realizar. Hay tantos movimientos que tenemos que hacer como iglesia que nosotros todavía necesitamos más tiempo. No sé si todavía si es que hemos ido lentos. No sé si es que nosotros hemos ido despacio. Pero Dios nos va a dar los años que necesitamos. Por muy lento que vayamos o por muy acelerado que Dios nos va a dar el tiempo que necesitamos para que lo logremos. El salmista lo dijo de esta manera:
Aleluya. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud hasta ahora. He manifestado tus maravillas y aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder, la posteridad y la potencia a todos los que han de venir. Fíjese que el salmista ya era un hombre de una edad, ya tenía canas, quizás ya él estaba ya en una vejez un poquito entrada, pero él estaba todavía confiado que en su vejez todavía habían obras que él no había realizado. Habían cosas que él todavía no había complementado. Él no había terminado algunos proyectos. Por lo tanto, él dice, Señor, mira, aún mis canas, aún mi vejez. Pero él, en otras palabras, estaba pidiendo más tiempo. Él estaba apelando porque necesitaba más tiempo. Aleluya. Está aquí la iglesia. Con el propósito de tener esta visión sobre la vida y la muerte, debemos ser buenos administradores del tiempo de Dios en el tiempo que Dios nos ha confiado. Y buscar constantemente la manera, la mejor forma de invertir nuestro tiempo. Porque eso es muy importante. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Alguien está aquí todavía. Porque si usted invierte mal su tiempo, Dios va a decir, bueno, usted no ocupa la vida ya, porque este ya anda de vacaciones y todavía no me lo ha traído a las bodas de Cordero, que son los 7 años de fiesta. Y este ya quiere disfrutar ya. Este ya anda de vacaciones. Este ya no necesita el tiempo, ya no lo ocupa, me lo va a mandar a traer ya, porque este no ocupa el tiempo. Hello. Pero este anciano estaba pidiendo más tiempo. Y entonces uno aprende para seguir avanzando. Amén. Así que hay que aprovechar nuestro tiempo escogiendo esas actividades y aprovechando más, ¿verdad? De tal manera que nosotros extendamos más el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Una de las cosas que uno aprende que la enfermedad en algunas ocasiones puede llegar a ser también un castigo. Hay consecuencias físicas, mentales, emocionales y espirituales por violar las leyes de Dios. Las más severas vienen a aquellos que eligen violar sus leyes morales, porque el que siembra para su carne siembra la corrupción. Una de las cosas que a veces los jóvenes hoy en día, usted los ve tan pequeños, si usted ve que los que vienen de morir son los ancianos, y uno no ve que mueren los ancianos. Usted los ancianos todavía, usted los ve que andan ahí. Pero ¿qué pasó con don Juan? Hace tiempo que me dijeron que tenía 80 años. Yo miro que don Juan ya tiene 90 y tantos y lo miro vivo. ¿Y qué pasó con el vecino que apenas lo conocí que tenía 12 años y no llegó a los 20? Pero una de las leyes que Dios nos dejó a nosotros es que honráramos a padre y a madre. Dice que darnos largos días. Entonces, uno de los mandamientos con promesa y que nosotros tenemos que vivir es el honrar a papá y mamá, porque nos da una garantía, nos da una promesa, nos da algo muy poderoso que es alargarnos la vida. ¿Está aquí la iglesia? Aleluya. Y hay otras consecuencias adicionales como alimentarse mal, ¿verdad? Es tan importante que nosotros también nos alimentemos bien, porque a veces la misma comida que comemos también nos está, ¿verdad? Nos está dañando. Entonces es muy importante que también nosotros aprendamos a comer mejor, ¿verdad? Enfermedad para la gloria de Dios. Dice que el tercer tipo de enfermedad incluye dolencias que Dios diseñó para traer gloria a sí mismo. A veces uno dice, pero, ¿cómo, verdad? Y hay dos maneras que uno puede ver este asunto. Y en eso nosotros vemos entonces en las escrituras como Jesús, cuando iba caminando con sus discípulos, dice que vieron a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron a ellos, Señor, ¿quién pecó esto, su padre? Los discípulos sí iban así directo, pues, ¿cómo está la cosa aquí? Pero Jesús les aclaró a ellos, dijo, no es que pecó su mamá ni su papá, ni es que pecó él, sino que es para la gloria de Dios.
¿Por qué? Porque Dios había diseñado este momento, fíjese, cómo Dios había diseñado este momento en una hora, en un lugar correcto, porque es que Dios es perfecto. Usted no crea que cuando le preguntaron a Jesús lo agarraron en curva, no, Jesús tenía una respuesta. A Jesús no le sorprendió esta pregunta a sus discípulos. Él estaba consciente de lo que realmente estaba pasando y lo que iba a suceder. A él no le agarró nada por sorpresa, porque era un diseño que ya estaba establecido para ese momento, ¿sabe? ¿Y cuál era ese momento? Bueno, es que iba a pasar un milagro y este milagro iba a glorificar a Dios, pero al mismo tiempo a las multitudes les estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, a veces estos milagros pasan o suceden porque Dios quiere glorificarse. Hay gente que tiene que ver que Dios ha hecho algo contigo. Hay gente que tiene que escuchar que Dios es un milagro, pero Dios quiere glorificarse, pero al mismo tiempo quiere dar a conocer que Jesús es el Mesías, que Cristo es el Salvador, que Él sana, que Él liberta, aleluya, y que Él es la oportunidad que el mundo necesita en estos tiempos. Aleluya. En una segunda manera también lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo, que dice que por 3 ocasiones él le pidió a Dios, le pidió al Señor que le quitara ese aguijón que él tenía en la carne, y lo buscó en tres veces, buscó esa forma, le clamó, le oró, buscó a Dios, pero Dios no le respondió como a veces uno quiere que Dios nos responda, sino que él le dijo: bástate mi gracia, que se perfecciona en tu debilidad. Entonces no le quitó esa enfermedad, porque esa enfermedad no era de muerte. ¿Alguien está aquí todavía? Sino que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Por eso uno tiene que entender los momentos que uno vive, porque hay enfermedades que no son para muerte, sino que son para la gloria de Dios. Entonces, Pablo estaba pasando este momento. Entonces Pablo decidió, dijo: bueno, entonces me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione. Aleluya. Está aquí la iglesia del Señor. Entonces uno aprende a través de estos principios de las Escrituras para uno poder ver por dónde es que yo voy a agarrar lo mío. Por dónde es que yo voy a entrar a lo mío, porque yo voy a posicionarme y voy a agarrar lo que yo necesito. Hello. Entonces, ¿cuáles son los 5 factores que determinan tu salud? Una cosa importante que tenemos que aprender nosotros son los factores. Toda enfermedad o dolencia pueden estar asociados a uno o más de los siguientes, ¿verdad? Como tenemos como factores el día de hoy. Una de las cosas que influyen mucho es lo que pensamos. Los pensamientos intelectuales viajan a través del sistema límbico. Le estoy dando unas cosas que son de doctores, amén. Así que no me mire raro ahí. No me lo inventé yo. Amén. Entonces los pensamientos intelectuales viajan a través del sistema límbico del cerebro, afectando directamente a muchas funciones corporales. Los investigadores, ¿verdad?, o los que saben, han encontrado una relación entre el sistema límbico y el memorial emocional, la cual incluye pensamientos positivos tales como el amor, el gozo y la paz, y pensamientos negativos tales como la ira, la culpa, la lascivia, la amargura, la codicia, temor, envidia. Todos los recuerdos emocionales están almacenados y pueden ser estimulados consciente o subconscientemente por los sentidos. El cerebro, el corazón y el tracto intestinal liberan neurotransmisores que provocan cambios fisiológicos. Los pensamientos del corazón conducen a los cambios más grandes en el cuerpo, como el establecido en las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es. Entonces, cual pensamiento es del hombre, tal es, quiere decir que lo que yo estoy pensando interno, donde nadie lo está viendo, donde nadie lo está escuchando, donde nadie lo está percibiendo, se va a manifestar afuera. Porque no solamente en la conducta, sino que estos pensamientos se pueden manifestar también en mi cuerpo. Está aquí la iglesia del Señor. Lo segundo
es lo que decimos. Mire, es tan importante porque la Biblia afirma la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjese qué importante es que nosotros caminemos o entendamos estos principios, porque Dios nos va a sacar de muchos apuros. Amén. Aleluya. Esto afirmación es mucho más importante de lo que mucha gente a veces se da cuenta. Las palabras positivas producen energía para tener salud, paz, mientras las palabras negativas producen confusión y enfermedad. Las palabras negativas son expresadas por cosas tales como maldecir, ridiculizar, burlarse, chismear, acusar falsamente. Dios compara tales palabras con veneno, fuego, malevolencia y flecha, por efecto que tienen en el cuerpo físico. Estas palabras deben ser neutralizadas con bendición verbales o harán grandes daños a nuestra salud. Por consiguiente nos dice bendecid a los que persiguen y bendecid y no maldigáis. O sea, por eso que la Biblia nos enseña a nosotros a ser gente que siempre esté bendiciendo. Si te insultan, bendícelos. Si te calumnian, bendícelos. Si te persiguen, bendícelos. Siempre la Biblia nos llama a bendecir y a no a maldecir. ¿Por qué? Porque esas palabras tienen vida. Esas palabras producen energías negativas. Y aunque una persona maldiga a alguien, a fulano de tal, esas palabras tarde que temprano va a caer sobre él. Y por eso es que las escrituras nos llama a nosotros a ser gente que bendice constantemente. Y yo sé que a veces de repente en un enojo, en un momento que usted está alterado, estresado, usted lo que quiere es decir lo peor. Pero hay uno que se acuerde, no, lo voy a bendecir. Porque la Biblia dice que ascuas de fuego se amontarán sobre él. Y tú estás bendiciendo. Al contrario, si tú lo maldices, a ti que te va a caer. Por eso es que cuando uno entiende los principios, se da cuenta que Dios sí nos está dando la dirección correcta. O sea, Dios no está equivocado. Nosotros podemos equivocarnos, pero Dios no se puede equivocar. Aleluya. La tercera parte es lo que hacemos. Y la cuarta parte es lo que comemos. Son cosas que vienen a afectar nuestra vida. No solamente espiritual, no solamente emocional, pero también viene a afectar a nuestra salud. Y es tan importante, fíjese que uno de lo que habla, fíjese que yo me doy cuenta que una persona puede estar a millares de distancia, a millas. Y una palabra mal puesta de una persona puede afectar tanto a otra persona. Porque las palabras no tienen límites de tiempo, de distancia. Ellas llegan hasta allá. Por eso es que las oraciones, cuando usted ora por alguien, aunque esté en otro país, usted está orando, son palabras. Y sucede el milagro, aunque esté allá al otro lado del mundo, allá en la China, allá en la India, allá va a llegar esa palabra, porque es la oración. Las palabras son oraciones. Por eso, hermanos, que cada vez que usted viene a la iglesia y usted bendice al Señor, usted está hablando bendición y esa bendición cae sobre usted. Cada vez que usted ora, está orando, son palabras y esas palabras producen bienestar, producen bendición. Entonces, a través de estos principios uno se da cuenta que podemos llegar hasta donde Dios dijo que podemos llegar. Aleluya. Y que a través de estos principios uno se da cuenta que todavía este no es el tiempo de nosotros. Este no es el tiempo. Que Dios tiene mucho más días, mucho más años. Aleluya. Y que a través de estos principios damos cuenta que podemos seguir avanzando. Que podemos seguir avanzando. Mira a tu vecino, tú puedes seguir avanzando. Dile a tu vecino, no hay nada que te detenga. Aleluya, no hay nada. Dios, hermano, nos diseñó
a través de los principios para que nada nos detenga y podamos llegar a una vejez y que en esa vejez a usted nadie lo tenga que andar llevando al baño. No, usted se va a valer por usted mismo, usted misma. Usted se va a ir sana, bien. Usted se va a ir como Moisés se fue. Aleluya, que Moisés se fue, hermano, estaba con toda su fuerza, aleluya. Con muchos años, pero estaba fuerte. Yo creo que esa es la voluntad del Señor, hermano, que nosotros no nos vayan a tirar a un centro ya de ancianos y que los hijos se olviden. No, es que a mí me encanta ver algunas ancianitas que uno las ve ahí y a veces digo, ay, ¿por qué no se apura? Digo, yo ando apurado. Y cuando ya veo a la ancianita que muchos años, yo digo, yo me calmo, digo yo, santo, dije yo. No, y eso a mí me dice, yo veo, digo, no, esa mujer o ese hombre han sido guerreros en la vida, digo, es seña que han sido gente que ha peleado con todo, aleluya, porque hay gente que se rinde, hermano. Digo, no, esta seña que este ha sido peleado, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe.